Con la satisfacción de siempre damos comienzo a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Y nos complace invitarles, igual que hacemos en cada programa, a reflexionar durante la próxima media hora. La participación de la mujer en el conjunto de la sociedad parece ir creciendo. A lo mejor todavía no de la manera deseada, pero con avances significativos en todos los campos. Y esto es muy bueno. La mirada y la percepción femenina le hacen mucho bien a un mundo que transita más cerca muchas veces de las tinieblas que de la luz. En la arena política, en especial en Europa, la presencia protagónica de la mujer es una realidad tangible y en franco aumento. En varios países importantes la cabeza del Estado está bajo la conducción de mujeres y también, en otros casos, de mujeres con posibilidades futuras muy ciertas. En el ámbito empresario también la mujer se abre paso, pero encuentra más obstáculos. Es un territorio con claro dominio todavía masculino. Sucede, como todos sabemos, que la mujer es, además, esposa y madre, lo que implica en el contexto de los valores convencionales una sobrecarga de enorme peso. Otro espacio en el que la mujer carece de protagonismo efectivo es el sindical. Aquí el tono masculino no admite matices ni sombras. La Argentina es una geografía en la que la mujer va asumiendo roles significativos, aunque insuficientes, en mucho más lo que se necesita. Cuando nos trasladamos a la escenografía religiosa, la situación se vuelve más vidriosa. En particular en algunas tradiciones de fe que limitan la participación de las mujeres en posiciones relevantes. En el caso del catolicismo, por ejemplo, esta limitación es clara, por más que el Papa Francisco esté realizando esfuerzos en la dirección correcta. En tradiciones evangélicas dentro del cristianismo, la mujer tiene oportunidad de acceso a los niveles máximos dentro de las estructuras organizativas. Obviamente, no acontece lo mismo, por razones tradicionales, en las iglesias de raíz oriental. No es el propósito de nuestro programa hacer juicios de valor y mucho menos ponernos a plantear recomendaciones o sugerencias o posturas que de partida adolecerían de la superficialidad propia del desconocimiento profundo del tema. Por un momento, al menos, dejaremos de ser argentinos que opinamos de todo, a veces sin saber de casi nada. En el programa de hoy, muy especial por cierto, contamos con la presencia de una muy querida amiga y protagonista de la vida religiosa y también social. Nos estamos refiriendo a la rabina Silvina Chemen, perteneciente a la comunidad judía de Betel. Con seguridad las reflexiones de Silvina nos van a ilustrar de manera muy especial, muy significativa. Y le decimos: hola Silvina, un gusto que nos hayas aceptado acompañar y que este convite seguramente va a ser muy útil para la audiencia que te seguirá con mucha atención. Gracias por estar. No, gracias, hola a todos y gracias por la confianza. Vamos a ver. Absolutamente. En primer lugar, por favor, describinos la comunidad Betel, a la que nosotros como institución conocemos muy bien y mantenemos una relación de amistad y estrecha cooperación. La comunidad Betel es la primera comunidad en Latinoamérica fundada por el rabino Marshall Meyer allá por el año 61, 62. La primera comunidad no ortodoxa de toda Latinoamérica. Uh-huh. Cuando decimos no ortodoxo, para los oyentes que quizás no conocen como el abanico de posibilidades del mundo judío, la ortodoxia es la rama que tiene una concepción de la práctica de la observancia inmodificable, digamos. Es quizás la más visible porque es la que algunos verán con esos trajes negros o esos sombreros de copa. Pero también en la tradición judía tuvo una reforma hace algo así como 200 años y a partir de ahí se generaron otros movimientos liberales. En Latinoamérica la primera sinagoga de estas características es la comunidad Betel. Es la primera que se animó a subir a una mujer al púlpito para hacer una ceremonia religiosa en igualdad de condiciones que el varón. Y la primera fue un bat mitzvah, uh-huh, que es algo así como la confirmación, por decirlo de alguna manera, la entrada al mundo adulto, ¿no? Y una mujer que vistió los símbolos judíos en su cuerpo, que era una imagen impensada. Y a partir de ahí el rabino Marshall Meyer funda el Seminario Rabínico Latinoamericano. Y ahí es donde se decide que las mujeres podemos estudiar el rabinato. Es una síntesis perfecta.
en la comunidad judía, en la cultura judía, en la tradición judía, eh, ¿qué significa el término rabino o rabina? Bien, maestro. Nada más que eso. Quizás para aclararlo, no somos el paralelo al sacerdocio, porque la tradición judía no tiene sacerdotes ni las ceremonias son sacramentos. Entonces, el rabino es una persona que se forma. Antiguamente, cuando no existían las sociedades civiles, el rabino también oficiaba de juez. Ajá. Pero en este momento somos uno más de la congregación que al haber estudiado la congregación nos confiere a nosotros la autoridad para poder enseñar. Interesantísimo eso. Ahora, el judaísmo, como vos lo mencionabas antes, tiene a su interior distintas expresiones con su singularidad, ¿no es cierto?, en términos de ortodoxia. En todas las líneas u orientaciones internas, ¿tienen cabida las rabinas o no? No y más o menos, y lo voy a explicar. Espero Sí. no ser confusa, pero así somos. No y más o menos porque la tradición judía es una tradición interpretativa. Nosotros no tenemos papa, no tenemos un concilio vaticano, digamos, que diga cómo hay que interpretar el texto de manera lineal en cada época, sino que tenemos como diferentes grupos de personas que se acercan al texto, lo leen, lo estudian, lo interpretan y uno va siguiendo a esas corrientes, ¿no? Ahora, en ninguna parte de ningún texto, de ningún año, en toda la producción cultural judía se dice que las mujeres tenemos prohibido ser rabinas, Ajá. sino que las mujeres estamos exentas de cumplir preceptos que tienen un tiempo determinado fijo, un horario fijo en el día. ¿Se entiende esto? Entiendo. Estamos exentas. Ser exentas significa que nos han liberado porque en algún momento de la distribución social de los roles de la familia, las mujeres no podíamos ocupar un tiempo fijo porque teníamos que ocupar ese tiempo en carrada de niños. Por supuesto. ¿Está bien? Ahora, estar exentas, hay gente que lo lee como que tenemos prohibición, hay gente que lo lee como que estamos liberadas. Si estamos liberadas, quiere decir que en algún momento de la historia y de la sociología de la demografía judía, las mujeres podemos volver a elegir, querer asumir esos deberes que en algún momento se nos liberaron, porque hoy los varones también cambian pañales, a veces son los que se quedan en la casa mientras nosotras somos gerentas de alguna empresa. ¿Verdad? Entonces, en esa conversación con la realidad, volvimos a leer el texto. ¿Qué quiero decir con esto? Que también en el mundo ortodoxo hay algunos grupos de mujeres que ya se están ordenando rabinas, a pesar de la disidencia de otros grupos dentro de la misma ortodoxia. Ah, ya. Qué interesante. ¿Se eso. entiende? Sí, esto que vos decís es muy importante cuando en general hablamos del judaísmo. Si no se entiende estas, si se quiere, no sé, divisiones, si son de alguna forma distintas interpretaciones dentro Exactamente. uno comete el error de la generalización y termina poniendo a todos en el mismo lugar cuando no es así. Y esto no pasa solamente en el judaísmo quizás es mucho más claro, también pasa dentro del cristianismo. El cristianismo tiene tantas líneas, a veces congregaciones, a veces escuelas que también lo harían no una cuestión totalmente homogénea. Yo siempre digo, como católico practicante fuera del ámbito de la asociación, que es una entidad cristiana de jóvenes, que sabe que es una entidad laica, abierta, plural, no confesional, que el cristianismo y en particular el catolicismo es una especie de un vaso como este, que tiene, según vos dando vuelta y siempre ves una cara, pero esa cara va cambiando según va dando vuelta, ¿no es cierto? Y por eso es importante no hacer esa generalización y vos lo clarificás muy bien. Ahora, ¿cómo emerge tu vocación hacia esta maestría, de ser maestra, ser rabino? ¿Cómo emerge eso? Primero, es una pregunta que me la hacen siempre. Y tengo que decir que quizás voy a desilusionar un poco con lo que diga. Yo de niña, mi adolescencia fue durante la dictadura militar. Entonces, la verdad que mis padres, temerosos de todo lo que sucedía en las calles, no me dejaron hacer la vida que hubiera hecho un adolescente hoy, digamos, de salir, de tener grupos juveniles, de, claro, sí, no sé, bandas musicales. La verdad que era una época que ellos entendían que me cuidaban protegiéndome adentro. Y el único lugar donde yo podía ir era la sinagoga. Y como les decía que no hay sacerdocio, cualquier persona que está preparada puede subirse a un púlpito y hacer una ceremonia religiosa.
Entonces yo desde muy jovencita, desde mi ceremonia de Bat Mitzvah a los 12 años, yo canto muy lindo, según la gente dice. Y entonces me llevaban a mí como una cantora litúrgica de los servicios religiosos. Porque era muy hermoso ver una niña cantando. Claro. A mí siempre me gustó el hebreo, siempre pronuncié muy bien el hebreo. Toco guitarra desde muy chiquita, entonces siempre canté en los actos. Y tenía esta cosa como vincular con la melodía judía y algo que la gente sentía que yo transmitía. Termino el secundario, que también lo hice en una escuela judía, y empiezo a estudiar para ser profesora de hebreo y de Biblia. Con lo que los rabinos, cuando se iban de vacaciones, y yo era profesora de Biblia con 20 años, 22 años, me pedían que dé el sermón, porque es sobre la lectura litúrgica que corresponde al Pentateuco, claro, que manejaba bastante bien. Entonces cantaba y daba los sermones. Hasta que a mis 22, 23 años alguien me dijo, no nos podés casar porque nos gusta más cómo hablas vos que cómo habla el rabino. Pedí permiso y así empezó, pero quiero decir, la gente vio mi vocación en mí. O sea, la gente vio. La gente te descubrió. Me descubrió. Y yo, después de tener mis 2 hijos, después de hacer una carrera universitaria y después de que mi hijo menor ya estaba en el jardín, comía solo, hablaba y iba al baño solo, ahí decidí terminar el rabinato. O sea que me recibí grande, pero después de toda una vida de hacer esto. ¿Sos la primera rabina de la Betel? No. Soy la número 10. Soy la primera rabina de Betel, pero soy la número 10 de Latinoamérica. Ajá. Y a nivel mundial hay un movimiento también de mujeres, de rabinas importante. Sí, en Estados Unidos hay muchísimas, ¿no? Y en Europa está habiendo también. ¿Y en Israel mismo? En Israel hay, pero los movimientos liberales en Israel tienen menos masividad, porque ahí no hace falta el espacio comunitario para estar ligado a los judíos, porque claro, el Estado es así. Entonces, los que se ligan a la religión para el mundo israelí no practicante a la usanza de la ortodoxia no pertenecen a comunidades. Entonces, las rabinas mujeres tenemos menos lugar. Claro. Enseñamos, por ejemplo, pero sí, yo tuve que estudiar en Israel para recibirme. ¿Ah, sí? Sí, todos tenemos que estudiar en Israel para recibirnos. O sea, no basta con, por ejemplo, el seminario rabínico. Hay que vivir un año allá, estudiando allá. En un seminario rabínico allá, de acuerdo a la corriente a la que perteneces, vas a otro diferente seminario. Qué bueno. Y esto ratifica una vez más que la comunidad Betel es un ejemplo de apertura, de pluralismo. Y yo diría que sí. Sí, nosotros lo experimentamos en la relación que tenemos, que es muy estrecha, tanto en el tema de la educación como en el tema de las relaciones interreligiosas. Ahora, la profesión, entre comillas, de rabino, de rabina, ¿es a tiempo completo? ¿Te obliga a dedicación full time o te podés dedicar a alguna otra actividad complementaria? No. Es full life, digamos. Full life, full life porque, full time. Claro, porque a la gente le pasan cosas los 7 días de la semana y a cualquier hora. Y la verdad que uno cuando asume, no sé, este llamado o este lugar, también asume eso, ¿no? Claro. Hay gente triste, hay gente enferma, hay gente que se muere, hay gente que celebra, hay gente que estudia. Entonces, bueno, para cada uno hay un horario. Por supuesto que uno aprende, digamos, a tener también tiempo para la familia, porque también sería raro que yo me dedique a las familias de los otros sacrificando a la mía. Por supuesto. Pero también es verdad que yo soy quien soy porque tengo esta familia que te está conmigo, ¿no? Seguro. Entonces, como yo les digo, cuando el día que me recibí, que yo tenía mis 2 hijos que ya eran grandes, les dije, son ustedes los que esperan a que yo termine de saludar al último congregante para que yo les pueda dar un beso. Claro. Y eso no tiene precio, pero ellos están ahí conmigo. ¿Qué edad tienen tus hijos? Hoy tienen 28 y 20. Qué bien, ya comprenden, participan de la comunidad. Sí, pero libremente, no es que no vienen porque tienen que venir, vienen cuando el alma les dice que tienen que estar. Mi hijo menor enseña a leer el Pentateuco en hebreo a los chicos que están preparando su ceremonia de Bar Mitzvah. Él enseña la cantilación litúrgica del rollo de la Torah. Sí. Explicar para los que no saben qué es el Pentateuco. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que es la lectura que nosotros hacemos todo el año. Así como en la iglesia está el leccionario que tiene las lecturas prefijadas, nosotros leemos desde el Génesis hasta el Deuteronomio, seguido, dividido en tantas semanas hay en el año, vamos leyendo el texto bíblico. Pero en el culto se canta. Se cantila, hay una melodía para cada palabra y esa melodía se enseña y es ahí donde mi hijo enseña a los más chicos. Qué bueno, muy bueno. Espectacular. Recordamos que estamos dialogando con la rabina Silvina Chemen.
siempre hago una pregunta cuando son temas de esta sensibilidad humana, religiosa, fundamentalmente humana. Eh, ¿Qué es lo que más te gratifica de lo que haces? Eh, es algo que le tomo prestado a mi colega, a mi amigo, el rabino Daniel Goldman, ¿no? A nosotros nos pasa que lo que más nos conmueve es haber conocido lo humano en este nivel de hondura, de profundidad. Porque compartir la vida profunda con la gente te hace ser tan consciente de lo que significa lo humano y a su vez también es una militancia por lo humano, ¿no? Y a mí me da mucho orgullo que las causas de mis hermanos, no importa ni la fe ni la nacionalidad, las causas de mis hermanos en donde hay algo que se juega de la dignidad de la vida son las mías. Interesantísimo eso, para escuchar y quizás poner un cuadrito y de vez en cuando recordarlo. Es lo que significa esto de pensar en el otro cuando generalmente estamos pensando en nosotros, ¿no? Y alejado muchísimo de ese bien común, de la grandeza de mirar al otro, sin darnos cuenta que sin el otro no existimos, ¿no? Y no somos. Y no somos, No es somos. exactamente. En la comunidad en general, en la tradición judía, si las personas buscan asesoramiento, acompañamiento, tienen que elegir entre un rabino y una rabina. ¿Hay alguna diferencia? No. No, ya no. No, ¿sabes? ¿Te pasa lo que te pasó a vos, que te decían los rabinos, ese matrimonio que casaste, sí, hablas mejor vos que el que un rabino? rabino? Sí, yo ya no me doy cuenta que nací mujer, digamos. El cuerpo en el que vine no lo elegí. Sí elijo quién soy y quién quiero seguir siendo. Y la verdad que la gente, a medida que va pasando el tiempo, este cambio cultural se va como desdibujando en algún lado y ya la gente no ve el género que representamos por el cuerpo con el que vinimos. En este caso digo Daniel o yo porque somos un varón y una mujer, digamos, al frente de una comunidad, sino que me parece que se van acercando por líneas de afinidad, por historias compartidas, qué sé yo. Sí. Ahora, ¿por qué te parece, haciendo un pequeño cambio de tema a un tema que ya vos y yo hemos compartido en algún momento y seguimos insistiendo, ¿por qué te parece que tanta miopía en la currícula educativa de no permitir que se estudie las religiones desde la óptica histórica y cultural, ¿no? Sí. Vos y yo hemos compartido, nadie está dando enseñanza religiosa, ni nada que se le parezca. ¿Por qué tanta miopía y tanta confusión cuando parece una cosa tan elemental que ayudaría a a dejar de lado tantos prejuicios todavía existentes? El Islam, los judíos, los evangélicos, los católicos más retrógrados. Es una cosa poco entendible a menos que vos encuentres una explicación. Yo no se la encontré. Sí, yo creo que tengo una explicación que tiene que ver con la gran conquista del Estado laico. Digamos, yo creo que la gran conquista del Estado laico fue contra lo que le pasaba a mi mamá, que cuando iba a la escuela siendo judía, las clases de catequesis de una escuela pública la sacaban. Tremendo, ¿no? O sea, tremendo sacarla, tremendo lo que hacía afuera y tremendo lo que le pasaba a ella, cuando ella nunca podía explicar por qué el día de Año Nuevo judío no venía. Es más, le ponían ausente, porque ni siquiera existía la ley de que otra confesión religiosa tenía autorización para faltar en su día sagrado, ¿no? Entonces me parece que la gran conquista del Estado laico trajo igualdad en ese sentido y hizo homogeneizar los rostros de los alumnos frente a la currícula. Lo que pasa es que después se malinterpretó. El Estado laico es un Estado que le da lugar a todas las sensibilidades espirituales de todos sus ciudadanos. Obvio. El Estado laico no es un Estado de ateos, agnósticos, a religiosos, sino que es lugar para los que no creen en nada, y está muy bien, para los que tienen espiritualidades no convencionales, y está muy bien, y para los que pertenecen a congregaciones religiosas o cosmovisiones también, ¿no? Y está muy bien. El tema es que el sistema, las creencias religiosas constituyen el sistema sensible del ser humano, constituyen esas verdades que organizan cierto sentido de la vida que no tienen que ver ni con lo cognitivo, ni siquiera con lo emocional, tienen que ver con una dimensión espiritual casi difícil de ponerlo en palabras. Uh-huh. Entonces, en principio lo que tendríamos que pensar es que los maestros no están formados para ello.
Y muchas veces, y yo conozco porque trabajo en la diversidad religiosa también más honda, no la más visible, los chicos africanistas en el conurbano bonaerense dicen que son cristianos para que no les peguen en sus escuelas. Sí, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces yo digo, es tanto dolor pertenecer a una educación pública en donde le dicen tu sistema sensible, tu modo de creer, el futuro, la muerte, la vida, el origen, el misterio, no tienen cabida ni en tu discurso ni en tu aula, que pasás tanto más en el aula que en tu casa. ¿Cómo se subsana esto? A mí me parece que hay que insistir. Que tendría que haber un espacio en donde, por ejemplo, si hiciéramos un calendario con las fiestas o los días sagrados de cada tradición y junto con ese calendario un manual que los docentes puedan consultar y tener la sensibilidad mínima de a la mañana, ver que si un niño no toma el desayuno no está anoréxico, quizás está haciendo su ayuno de Ramadán y tenemos que saber saludarlo, y eso es todo. Absolutamente. Y además, Silvina, bueno, vos sabés que nosotros tenemos y compartimos con Betel actividades de carácter educativo. Tenemos 3.000 alumnos en escuelas primaria, secundaria, terciaria y demás. Y cuando se abre la oportunidad de conversar estos temas con los docentes, vos te das cuenta, lo que un poco mencionabas antes, la formación bajísima. La mayoría te pueden decir, sí, yo soy cristiano, soy católico, pero bueno, como decir eso, como decir soy argentino muchas veces, pero no hay una formación, porque tampoco la tuvieron. Al no tenerla, difícil. Ahora, cuando este año estamos abriendo la posibilidad de que tengan una inmersión en el judaísmo, que ya tuvimos, con alguien que recomendó Daniel Goleman, fue espectacular. Dentro de 15 días con el Islam, ya está acordado, con el cristianismo, porque la gente habla de que son cristianos, pero vos empezás a preguntar, bueno, vamos a desgranar qué significa ser cristiano, y también están muy debilitados, el catolicismo, los evangélicos, dentro de los evangélicos las distintas ramas, la ortodoxia cristiana que es muy fuerte, de carácter oriental. En la medida que abrís esa posibilidad, las personas, si tienen la oportunidad, las personas se interesan. Absolutamente. No es que no se interesan. Y si a los chicos le abrís la oportunidad, también se interesan. Y nosotros parecemos de prejuicio, no, eso a los docentes no les importa, eso a los chicos no. No es cierto. Abrir la oportunidad. Y en todo caso, que sean ellos los que decidan, no nosotros por ellos, ¿no? Que además no es un tema de importar, es inherente a ellos. Cada uno viene de una casa que tiene una posición respecto de lo que es la enfermedad, el acompañamiento, el dolor, la vida, el nacimiento, los procesos de pasaje. Todos venimos inscriptos, filiados en una tradición. No puede ser que eso no cuente a la hora de pensar un niño o una niña. Claro que sí. Es interesante. Nosotros vamos a seguir insistiendo, porque además me parece que es una cosa absolutamente una contribución a la sociedad, sin confundir apoyar el Estado laico, apoyar la educación laica, pero esto no significa de ninguna manera excluir, porque con ese criterio también podríamos excluir otros temas. Cuando vos empezás a excluir, mañana excluís otras cosas. Ya a Argentina le pasó, ¿no? Ya hemos excluido demasiadas cosas. Te llevo a otro terreno. Hay una especie de mito, esto lo hablé con Daniel Goleman alguna vez, ¿no? Una especie de mito que dice, no, en la comunidad judía no hay pobres. Y yo lo he visto, Silvina, en el famoso momento del 2001-2002, yendo a Betel a reunirme con Daniel en momentos gravísimos para Argentina. Ojalá nunca más vuelvan a pasar. Y ver en el patio cubierto de Betel enorme cantidad de personas almorzando. Y le pregunté a Daniel, y Daniel me dijo, no, por supuesto que en la comunidad judía se da la misma situación que se da en cualquier otra comunidad dentro del país. Pues a veces hay que clarificarlo. Es así, ¿no? Sí, primero quizás primero contar cuántos somos en Argentina, porque primero hay que entender que a veces no tenemos información de los colectivos que habitan en nuestro país, ¿no? Y uno habla de los judíos, sí, o de los... nosotros somos en total, al día de hoy, más o menos, con todas las definiciones de judío más amplias que quieras tener, somos 180.000 personas en este país, de tantos millones. Digo, también para ponerlo en proporción, ¿no? Sí.
no sé, es un 0.0 no sé cuánto, 1 de la población de nuestro país. Pero el judío, digamos, medio es clase media profesional, clase media que tiene un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento, y vos sabés que ese es el talón de Aquiles de esta sociedad y de las políticas económicas de este país. Y sí, no solamente que hubo muchos en el 2001, sino que sigue habiendo en cada organización comunitaria. Vos tenés bolsas de trabajo, vos tenés comedores, nosotros tenemos hasta el día de hoy farmacia comunitaria, Sí. entrega de alimentos y de materiales de limpieza, programas de acción social de todo tipo. Digamos, el asunto es que al estar organizados comunitariamente tenemos esto pensado y organizado, ¿no? La comunidad es esto, es el que tiene, en un momento que tiene, sostiene a su familia, y al que no tiene, y es recíproco y es mutuo, digamos. Esta es la educación comunitaria, que uno está por el hermano. Y no solamente por el hermano, perdón, Norberto, porque a Betel vienen, no le preguntamos, ¿viste? Sí, ¿en qué cree? Hay hambre, hay comida, hay necesitas remedios, hay remedios. Qué interesante. ¿Qué significado tuvo al interior de la comunidad judía en general el gesto reciente, de hace algunas semanas atrás, de la canciller Merkel de ir al Templo de Libertad con respecto a su presencia y a su sensibilidad? ¿Tuvo algún...? Al interior de la comunidad no me atrevería a decir, no represento a toda la comunidad. Sí, me parece que cualquier experiencia, cualquier expresión de diálogo, de estar juntos de vuelta, denominaciones que hace unos pocos decenios eran impensados ponerse juntos, me parece que es un signo. Y también es verdad que cuando enseñamos Shoah a los chicos y dicen ¿por qué los alemanes? Nosotros decimos los nazis, no los alemanes, porque también el lenguaje, no podemos hoy culpar a los que están hoy por lo que hicieron los de antes. Sí los responsabilizamos cuando lo niegan, sí los responsabilizamos cuando los minimizan, pero cuando se hacen eco de también nuestras luchas y nuestras reivindicaciones por memoria, verdad y justicia, como lo hacemos también en nuestro país, son socios. Es así. Uh-huh. ¿Cuáles son los planes tuyos y de Betel? Los más significativos. No, el único plan que tenemos como comunidad es estar alerta a la necesidad de los seres humanos en este tiempo. Es poder encontrarnos buscando respuestas o buscando lugares para aquellos que sienten que no son escuchados o que no tienen un lugar en la sociedad. Y eso es un trabajo constante. Sin pausa, ¿no? Sin pausa. Silvina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos en contacto. Trabajamos mucho el tema de la educación, trabajamos mucho el tema interreligioso, el tema de la solidaridad, y lo seguimos haciendo, lo seguiremos haciendo. Sí. Y felicitaciones por tu compromiso, por tu emoción, tu emoción al hablar de los temas. Por eso es tan importante la mirada de la mujer en la vida. Le pone aquello que nosotros a veces endurecemos con ese corazón que parece impermeable. En el caso tuyo surge espontáneamente, y las emociones y la pasión tienen mucho que ver también con esta mirada espiritual. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo mejor para vos. Saludos. Igualmente. A Daniel. Le mandamos. Ha sido Silvina Chemer, nuestra invitada de hoy, como decimos siempre, Argentina Anticamina, con Esperanza Activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.